En el mundo envuelto en terciopelo silencioso de Aria, un nombre se pronunciaba solo en susurros, un nombre que podía cuajar la crema más cara y silenciar la risa más bulliciosa: Selena Northwood. Era la esposa del magnate Preston Northwood, una mujer esculpida en hielo y arrogancia. Su presencia en el restaurante no era una visita, sino un juicio. El personal temblaba, los chefs sudaban y los gerentes rezaban. Durante años, su reinado de terror silencioso fue absoluto, su poder inexpugnable. Todos temían a la esposa del millonario. Hasta que llegó una nueva camarera, una chica cuyo nombre nadie se molestó en aprender, y que, sola, reveló la ridícula y frágil verdad que se escondía bajo los diamantes y el desprecio. Aria no era solo un restaurante. Era un teatro de riqueza. Ubicado en una discreta esquina cubierta de hiedra en una ciudad que adoraba el dinero, era el lugar donde los acuerdos se sellaban con un apretón de mano sobre un filete de $500. Y las reputaciones se hacían o deshacían con la inclinación de una copa de vino. El aire mismo parecía filtrado, con olor a cuero viejo, aceite de trufa y el leve perfume dulce del poder generacional. El personal se movía con la gracia silenciosa y practicada de bailarines, con una regla cardinal inculcada desde el primer día: el cliente siempre tiene la razón, especialmente cuando está equivocado. Y ningún cliente tenía más razón que Selena Northwood. Ella no era ruidosa ni ostentosa. Su marca de crueldad era un veneno mucho más refinado. Estaba en la mirada lánguida y crítica que recorría una mesa recién puesta, una mirada que podía encontrar un defecto microscópico en el diente de un tenedor desde 3 metros de distancia. Estaba en el suspiro sutil de decepción que emitía tras probar un vino, un sonido que podía costarle el empleo a un sumiller. Estaba en la forma en que nunca, jamás, usaba el nombre de un miembro del personal, refiriéndose a ellos solo con un cortante tú o un chasquido agudo de los dedos. Su esposo, Preston Northwood, era un titán de la industria, un hombre cuyo nombre estaba grabado en edificios y cuyas decisiones podían mover el mercado. Sin embargo, en Aria, él era simplemente un accesorio, un apuesto y bien vestido apoyo que se sentaba junto a su esposa, asintiendo distraídamente mientras ella desmantelaba sistemáticamente la confianza de quien estuviera asignado a su mesa. Parecía o bien ajeno a la malevolencia casual de su esposa, o simplemente demasiado cansado para preocuparse. El personal tenía un nombre para el reservado de la esquina que ella siempre exigía: la guillotina. El camarero desafortunado asignado a esa mesa sabía que sus propinas serían inexistentes y su moral estaría hecha trizas al final del servicio. En un martes particularmente brutal, un joven camarero llamado Kevin había quedado reducido a un tembloroso desastre porque Selena afirmó que las burbujas de su San Pellegrino eran insuficientemente vigorosas. Lo hizo abrir 4 botellas diferentes en la mesa hasta que una cumplió con su estándar desconocido, todo mientras mantenía una mirada de profunda y devastadora decepción. Kevin renunció al día siguiente. Fue en esta guarida de leones donde entró Nina Riley. Nina tenía 24 años, con una observación tranquila en sus profundos ojos marrones y un comportamiento calmado que a menudo se confundía con ingenuidad. No era nueva en la industria del servicio, habiendo trabajado durante la universidad en establecimientos menos glamorosos. Tenía una habilidad especial para leer a las personas y una capacidad casi preternatural para mantenerse imperturbable. Necesitaba el trabajo en Aria. El salario era legendario, si podía sobrevivir a la clientela. Su nuevo gerente, el señor Coleman, un hombre con el ceño perpetuamente fruncido y un estómago lleno de úlceras, le dio el recorrido con una solemnidad cansada. Las reglas son simples, Riley, dijo en voz baja. Anticipa, acomoda y, sobre todo, sé invisible. Tu objetivo es que los clientes tengan una experiencia tan fluida que olviden que existes. Hizo una pausa, sus ojos se desviaron hacia la guillotina. Y si alguna vez te asignan la mesa 12, que Dios te ayude. Nina aprendió sobre Selena Northwood a través de los chismes temerosos y susurrados del personal. Leo, un camarero veterano con un ingenio cínico, la puso al día durante un momento de calma.
No es una cliente. Es una depredadora, dijo, puliendo una copa de vino con una precisión furiosa. Viene aquí para sentirse poderosa haciéndonos sentir pequeños. Al parecer, viene de dinero muy antiguo. Veraneaba en los Hamptons. Conoce a todos los que importan. Es intocable. Nina solo escuchaba, absorbiendo la información sin comentar. Había tratado con clientes difíciles antes, estudiantes arrogantes, borrachos enfadados, académicos condescendientes. ¿Cuánto peor podía ser una mujer? Lo descubrió 2 semanas después de empezar. Era un jueves por la noche. El restaurante vibraba con el zumbido bajo del poder silencioso. El señor Coleman se acercó a ella, su rostro pálido. Riley, susurró, como si decirlo demasiado alto desencadenara el apocalipsis. Los Northwood están aquí. Te toca. Mesa 12. Un suspiro colectivo de simpatía recorrió al personal cercano. Leo le dio una mirada que era parte lástima, parte curiosidad mórbida. Nina simplemente alisó su delantal, respiró hondo y tomó 2 menús encuadernados en cuero. Está bien, dijo, con la voz calmada. Mesa 12. Al acercarse al reservado, los vio. Preston estaba en su teléfono, con aire aburrido. Y Selena observaba el acercamiento de Nina como un halcón a un ratón de campo. Estaba impecablemente vestida con un vestido azul marino que probablemente costaba más que el coche de Nina. Su cabello era un casco rubio perfecto y su rostro era una máscara de superioridad plácida. Pero fueron sus ojos, azules pálidos, fríos y completamente desprovistos de calidez, los que hicieron que el estómago de Nina se tensara. Nina nunca había visto a esta mujer en su vida. Sin embargo, cuando Selena giró la cabeza, con un destello de algo agudo y despectivo en su expresión, una extraña y disonante cuerda de familiaridad golpeó a Nina, tan leve y profunda que era casi imperceptible. Apartó el sentimiento. Era hora de actuar. Buenas noches, dijo Nina, con la voz firme y clara. Bienvenidos a Aria. ¿Puedo ofrecerles algo para beber esta noche? Selena no respondió. Solo miró a Nina durante un largo e incómodo momento, sus ojos catalogando cada detalle. Finalmente, habló, su voz un ronroneo oculto y bajo que, de alguna manera, era más intimidante que un grito. Tomaremos lo de siempre. No especificó qué era lo de siempre. Era una prueba, la primera de muchas. Nina no se inmutó. Había hecho su tarea, interrogando a Leo sin descanso. Por supuesto, respondió Nina con suavidad. Una botella de Chateauneuf du Pape 2012 para el señor Northwood y agua con gas con una fina rodaja de lima, sin hielo, para usted, señora Northwood. Lo traeré de inmediato. Un destello de sorpresa, casi molestia, cruzó el rostro de Selena antes de que la máscara de indiferencia volviera a su lugar. Nina se giró y se alejó, sintiendo el peso de esa mirada azul fría en su espalda todo el tiempo. La primera prueba estaba superada, pero mientras preparaba las bebidas, esa molesta sensación de familiaridad regresó. No era exactamente el rostro. Era algo más, una postura, una frase. No podía precisarlo, pero estaba ahí, un fantasma de un recuerdo que no podía alcanzar del todo. El servicio que siguió fue una clase magistral en guerra psicológica. Selena Northwood no operaba con agresión abierta, sino con 1000 pequeños cortes. Cada interacción estaba diseñada para desconcertar, para crear un error donde no lo había. Cuando Nina presentó el vino a Preston, quien apenas levantó la vista de su teléfono, Selena interrumpió. Déjame verlo, ordenó, extendiendo una mano esbelta y enjollada. Nina le entregó la botella. Selena examinó la etiqueta como si buscara una falsificación. 2012, un año adecuado, supongo. Hizo un gesto despectivo con la mano. Continúa. Mientras Nina servía una pequeña muestra para Preston, Selena observaba sus manos, con los ojos entrecerrados. ¿Estás segura de que sabes cómo hacerlo?
Pareces dudar. No derrames. El traje de Preston es Segna. Soy bastante firme, señora Northwood, respondió Nina con calma, sirviendo una medida perfecta sin un solo temblor. Preston giró la copa, olió y dio un sorbo, asintiendo brevemente en señal de aprobación. Nina llenó su copa y luego se giró para tomar el pedido. Confío en que conoces los especiales, dijo Selena, sin mirar el menú. Recítalos y no titubees. Nina enumeró los especiales de la noche sin error, detallando los ingredientes y la preparación de cada plato de memoria, con un tono profesional y uniforme. Cuando terminó, hubo un momento de silencio. Bien, dijo Selena, finalmente abriendo su menú. El lenguado deshuesado en la mesa, y si haces un desastre, lo devolveré junto con la factura de mi tintorería. Cerró el menú de golpe. Preston tomará el filete, término medio tirando a crudo. Si veo un indicio de gris, el chef tendrá noticias mías directamente. Por supuesto, dijo Nina, anotando el pedido. Una excelente elección. Se retiró a la cocina, la tensión en sus hombros aliviándose ligeramente cuanto más se alejaba de la mesa. El chef, un francés robusto llamado Antoine, vio el pedido llegar para la mesa 12 y le dio una mirada comprensiva. La dama dragón, gruñó. Sé fuerte, ma chérie. Lo intento, dijo Nina con una pequeña sonrisa. A lo largo de la comida, las pruebas continuaron. La cesta de pan estaba colocada 1 milímetro demasiado a la izquierda. Los vasos de agua no se rellenaban con la rapidez psíquica silenciosa que ella exigía. La mantequilla, afirmó, estaba a 1 grado demasiado fría. Por cada pequeño desliz percibido, no alzaba la voz. Simplemente dejaba de hablar, fijaba a Nina con esa mirada gélida y esperaba, dejando que el silencio incómodo colgara en el aire hasta que Nina identificara y corrigiera el problema. Fue durante el plato principal cuando la extraña sensación de familiaridad golpeó a Nina nuevamente, esta vez con más fuerza. Estaba deshuesando expertamente el lenguado en un agueridón junto a la mesa, una tarea delicada y de alta presión. Todo el restaurante parecía contener el aliento cuando se deshuesaba un pescado para Selena Northwood. Mientras trabajaba, Selena hablaba con Preston, quejándose de una gala benéfica a la que había asistido. Honestamente, todo el evento fue completamente provinciano, dijo, su voz goteando desprecio. Podías darte cuenta de que la mitad de las mujeres allí alquilaban sus vestidos, y Beatrice Langley tuvo la audacia de usar el mismo collar de Cartier que usó la primavera pasada, tan terriblemente común. Fue su pronunciación de la palabra común. La cortó al final, un leve, casi imperceptible dejo que parecía completamente fuera de lugar con su pulido acento transatlántico. Era el tipo de acento que se adquiere tras años de lecciones de dicción diseñadas para eliminar cualquier rastro de un dialecto regional. Pero por una fracción de segundo, una grieta había aparecido en la fachada, y un sonido diferente se había colado, un sonido más áspero, más agudo, sureño. Las manos de Nina titubearon por una fracción de segundo, el cuchillo de deshuesar raspando contra el plato. La cabeza de Selena se giró hacia ella. ¿Hay algún problema?, preguntó, su voz peligrosamente suave. No, señora Northwood. En absoluto, dijo Nina, recuperándose instantáneamente. Terminó su trabajo, emplató el pescado de manera hermosa y lo colocó frente a ella. Su lenguado. Selena lo inspeccionó, su tenedor pinchando la delicada carne blanca. Al no encontrar defectos, dio un asentimiento seco e insatisfecho y tomó un bocado. Mientras Nina recogía los platos más tarde, Preston, que había estado en silencio durante la mayor parte de la comida, finalmente le habló. El filete estaba perfecto. Gracias. Ofreció una breve y cansada sonrisa. De nada, señor Northwood, respondió Nina. Selena lanzó a su esposo una mirada que podría congelar el fuego. No los alientes, Preston. Solo lleva a la familiaridad. El resto de la comida transcurrió en un estado similar de tensión fría. Rechazaron el postre.
Cuando Nina presentó la cuenta, Selena examinó cada ítem minuciosamente. Luego sacó su tarjeta American Express negra. Cuando Nina regresó con el recibo para firmar, observó cómo Selena, deliberadamente, lentamente, trazaba una gruesa línea a través del monto de la propina y escribía un firme e innegable $0. No fue una sorpresa, nadie recibía propina de Selena Northwood. Su pago era que, por ahora, seguías empleado. Cuando se levantaron para irse, Selena se detuvo y miró directamente a Nina una última vez. «¿Eres nueva aquí?» No era una pregunta. Duraste más que la anterior. No dejes que se te suba a la cabeza. Sin otra palabra, salió del restaurante con aire majestuoso, con Preston siguiéndola como un bote auxiliar de un barco. Nina se quedó junto a la mesa vacía, con la mente en ebullición. No eran los insultos ni la falta de propina lo que la molestaba. Era ese acento, esa sílaba fuera de lugar, y algo más también. Un recuerdo estaba agitándose en lo más profundo de su mente, un recuerdo de un día caluroso de verano, el olor a tocino chisporroteando y una voz fuerte y descarada quejándose de los clientes. Una voz que sonaba inquietantemente como la de Selena Northwood, pero despojada de todo su pulido costoso. Sacudió la cabeza, intentando aclararla. Era imposible. Selena Northwood era de dinero antiguo, una reina de la sociedad. La mujer en su memoria fragmentada era alguien completamente diferente. Pero la semilla de la curiosidad había sido plantada, y Nina Riley no era el tipo de persona que dejaba un misterio sin resolver. Los días siguientes a su primer encuentro con Selena Northwood estuvieron llenos de una obsesión creciente para Nina. Durante sus turnos, era la empleada modelo, eficiente, educada e invisible. Pero internamente, su mente era un torbellino, reproduciendo constantemente la noche, buscando pistas, la forma en que Selena sostenía su tenedor, el movimiento despectivo de su muñeca. Esa única palabra mal pronunciada, común. Comenzó haciendo más preguntas a Leo, formulándolas de manera casual para no levantar sospechas. Entonces, ¿cuál es la historia de los Northwood?, preguntó una tarde mientras doblaban servilletas. Leo, dijiste que ella es de dinero antiguo. Esa es la leyenda, dijo Leo, ajustando una servilleta en un perfecto mitra de obispo. Se dice que su familia, los Beaumont, fue una de las familias fundadoras de la ciudad. Ferrocarriles, transporte marítimo, todo eso. Fue una debutante de la sociedad, fue a las mejores escuelas, se casó con Preston directamente después de Vassar. Fue la fusión del siglo, su dinero nuevo y su nombre antiguo. Dicen que su finca familiar es un monumento histórico registrado. Nina frunció el ceño. Los Beaumont, nunca he oído hablar de ellos. No son ostentosos, se encogió de hombros Leo. El dinero antiguo no necesita serlo. Se mantienen en privado. Por eso ella es tan altiva. Piensa que la gente como nosotros es de una especie diferente. Esta historia pulida no encajaba con la grieta que Nina había percibido. Una persona de dinero antiguo no tendría un rastro de acento sureño que suprimir. No tenía sentido. Así que Nina llevó su investigación en línea. Sus primeras búsquedas fueron infructuosas. Selena Northwood arrojaba cientos de fotos brillantes de bailes benéficos y páginas de sociedad. Allí estaba, sonriendo serenamente junto a políticos, artistas y otros multimillonarios. Su biografía en estos artículos era siempre el mismo resumen vago e impresionante: hija de la reclusiva familia Beaumont, graduada de Vassar, filántropa y creadora de tendencias. No había fotos espontáneas, ni historias personales, nada antes de su gran entrada en la sociedad como la prometida de Preston Northwood hace 20 años. Era como si hubiera surgido de la nada, completamente formada, vestida con ropa de diseñador y goteando desprecio. Buscar Selena Beaumont fue aún más un callejón sin salida. Los Beaumont eran, efectivamente, reclusivos. Tan reclusivos que parecían no tener ninguna huella digital en absoluto. Sin fotos familiares, sin listados comerciales,
nada. Era sospechosamente limpio, como si hubiera sido borrado. Nina comenzó a prestar más atención cada vez que los Northwood venían. Empezó a ofrecerse voluntariamente para atender la mesa 12, para alivio desconcertado del señor Coleman. Cada vez se sometía al tortuoso silencio de Selena, pero ya no solo lo soportaba. Estaba estudiando. Notó cosas. Selena tenía una pequeña cicatriz plateada en su muñeca izquierda, justo por encima de su pulsera de diamantes, una cicatriz que parecía una quemadura antigua, tal vez de una sartén caliente o una estufa. Era una cicatriz de una persona trabajadora, no de una socialité. También tenía la costumbre de tamborilear sus uñas lacadas sobre la mesa en un ritmo rápido e impaciente, tap, tap, tapiti, tap. Una energía nerviosa e inquieta que parecía estar en desacuerdo con su exterior cuidadosamente compuesto y sereno. Una noche, Selena se quejaba del calor del verano. Esta ciudad es simplemente insoportable en agosto, suspiró a su compañera de almuerzo, una mujer llamada Beatrice Langley, que observaba a Selena con una mezcla de admiración y rivalidad. Preston y yo escapamos al viñedo, gracias a Dios. No soporto estar pegajosa. Es tan poco digno. Y luego dijo algo que hizo que los vellos en los brazos de Nina se erizaran. Me recuerda esos horribles veranos húmedos de mi hogar. Hace que la ropa se te pegue como papel para moscas. Beatriz se rió educadamente. Nunca te imaginé soportando la humedad, Selena. Siempre te imaginé creciendo con aire acondicionado central y sirvientes abanicándote. La sonrisa de Selena se tensó casi imperceptiblemente. Incluso las casas antiguas más finas pueden tener sus encantos rústicos, dijo fríamente, cambiando de tema. De mi hogar. Esa fue la clave. Su biografía oficial situaba su crianza en una mansión de piedra en la costa dorada de la ciudad. Pero la forma en que habló del calor, la humedad, la ropa pegajosa, sonaba visceral. Sonaba real y sonaba distintivamente sureño. La propia familia de Nina tenía raíces en el sur. Su madre era de Carolina del Norte y su tía aún vivía en Georgia. Nina había pasado muchos veranos de infancia allí, y el recuerdo de esa humedad opresiva y sofocante estaba profundamente arraigado. Esa noche, Nina no pudo dormir. Se sentó en su pequeña mesa de cocina, el resplandor de la pantalla de su laptop iluminando su rostro determinado. La historia oficial era una mentira. Estaba segura. Selena Northwood estaba ocultando algo. La pregunta era ¿qué? Abandonó las búsquedas pulidas de la sociedad y probó un enfoque diferente. Comenzó a buscar frases, conexiones. Intentó con Selena Beaumont más Georgia. Selena más Bazar más sureña. Nada. Era como buscar un fantasma. Frustrada, se recostó en su silla, su mente divagando. Pensó en la voz, el deje en la palabra común. Pensó en la cicatriz. Pensó en el tamborileo impaciente de las uñas, y entonces un recuerdo emergió sin ser invitado. Tenía 10 años, visitando a su tía Carol en un pequeño pueblo justo fuera de Atlanta. Habían ido a desayunar a un bullicioso y ruidoso restaurante Waffle House. El aire estaba cargado con el olor a café y grasa. Las camareras eran rápidas, ruidosas y eficientes, gritando órdenes a los cocineros, con sus bolígrafos detrás de las orejas. Había una camarera en particular que había fascinado a su yo de 10 años. Era joven, tal vez de unos 20 años, con rasgos afilados y cabello rubio de colorado recogido en una coleta apretada. Era un torbellino de movimiento, equilibrando platos en su brazo, su voz cortando el bullicio. Tenía un ingenio sarcástico y mordaz y se quejaba en voz alta a las otras camareras sobre su novio inútil y los tacaños que no dejaban propina. Y tenía un apodo que todos le gritaban, Senna, la mesa 3 necesita un waffle ya. Oye, Senna, más café aquí, Senna. El aliento de Nina se detuvo en su pecho. Se sentó erguida, con el corazón latiendo con fuerza. Era una posibilidad remota, un salto lógico salvaje e imposible,
pero el recuerdo era tan vívido. La forma impaciente en que Senna tamborileaba su bolígrafo contra su libreta mientras esperaba una orden, tap, tap, tapiti, tap. La marca roja y furiosa de una quemadura en su muñeca por chocar con la parrilla. La voz aguda con inflexión sureña. ¿Podría ser? ¿Podría la impecablemente pulida y aterradora Selena Northwood, heredera de la fortuna Beaumont, ser en realidad Senna, la camarera de Waffle House de Georgia? Parecía una locura, absurdo, una fantasía nacida de la privación de sueño y el disgusto por una cliente grosera. Pero Nina no podía deshacerse de la idea. Abrió su laptop nuevamente, sus dedos volando sobre el teclado. Esta vez, su búsqueda fue diferente. No estaba buscando a una Beaumont. Estaba buscando a una Senna. Escribió Waffle House, Senna, Georgia, 1990s. Los resultados de la búsqueda eran un revoltijo de cosas sin sentido, demasiado amplios. Necesitaba acotarlo. Intentó recordar el nombre del pueblo que había visitado con su tía. Estaba en la punta de su lengua. Algo con un árbol. Roble. Oak Haven. Escribió camarera Oak Haven, Georgia y allí, en la tercera página de los resultados de búsqueda, había un enlace a los archivos digitalizados de un pequeño periódico local, el Oak Haven Gazette. El titular, fechado en julio de 1998, decía, camarera local gana concurso regional de repostería de pasteles. Con el corazón latiendo con fuerza, Nina hizo clic en el enlace. La página tardó un momento en cargarse, la fotografía granulada se renderizaba lentamente en su pantalla, y entonces lo vio. Era una imagen de 3 mujeres sosteniendo pasteles. La mujer en el centro sonreía ampliamente, sosteniendo un trofeo. Era más joven, su rostro un poco más lleno, su cabello de un rubio chillón, pero no había duda. Era ella, los pómulos afilados, la mandíbula decidida y los ojos. Los mismos ojos azules pálidos, fríos y calculadores que ahora miraban con desdén a la élite de la ciudad desde la mesa 12 en área. El pie de foto debajo de la foto decía, la favorita local, Senna Kowalski, se lleva el primer premio por su famoso pastel de melocotón en la feria del condado anual. Felicidades, Senna. Selena Kowalski, no Beaumont. Nina se recostó, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. La emperatriz no tenía ropa, y Nina acababa de encontrar los recibos de la tienda. El descubrimiento de Senna Kowalski de Oak Haven, Georgia, lo cambió todo. Nina ahora entraba en área no con temor, sino con una confianza tranquila y vibrante. El miedo se había ido, reemplazado por una comprensión profunda, casi cómica. Cada mirada gélida, cada comentario condescendiente de Selena ya no era el aguijón de un ser superior. Era la defensa desesperada de una mujer aterrorizada de ser descubierta. La emperatriz no era en absoluto una emperatriz. Era solo Senna de Waffle House, interpretando un papel, y su actuación comenzaba a deshilacharse por los bordes. Tal vez percibiendo un cambio en la dinámica de poder, la forma sutil en que Nina ya no se inmutaba ante su mirada, la plácida calma en sus ojos, Selena intensificó su campaña. Sus microagresiones se volvieron más pronunciadas, sus quejas más frecuentes y absurdas. Este agua, anunció una noche, apartando su vaso. Sabe dulce. ¿Están usando agua del grifo filtrada? Exijo agua embotellada. Es embotellada, señora Northwood, respondió Nina con calma. Fiji, como siempre. Entonces el vaso está contaminado. Tráeme otro. Otra noche, afirmó que su sopa estaba fría a pesar del vapor visible que salía del cuenco. La devolvió 2 veces. Antoine, el chef, estaba furioso, pero el señor Coleman lo apaciguó, su rostro una máscara de diplomacia tensa. Selena estaba tratando de hacer que despidieran a Nina y se estaba volviendo menos sutil al respecto. Preston Northwood, por su parte, comenzaba a parecer menos ajeno y más preocupado. Empezó a observar las interacciones entre su esposa y la camarera.
Vio la creciente agitación de Selena, sus quejas cada vez más erráticas. Notó la calma constante y desconcertante con la que Nina enfrentaba cada desafío. Una noche, después de que Selena acusara a Nina de haberles cobrado de menos $10 en una cuenta de más de $1000, un rápido recuento demostró que estaba equivocada. Preston se quedó atrás mientras su esposa salía majestuosamente. «Me disculpo por mi esposa», le dijo a Nina en voz baja, sus ojos llenos de un cansancio profundo y antiguo. «Ha estado bajo mucho estrés últimamente». «No hay problema, señor Northwood», dijo Nina, su expresión ilegible. La disculpa pareció enfurecer aún más a Selena. Su siguiente visita fue con su rival social, Beatrice Langley. Estaba claro desde el principio que Selena estaba actuando para Beatrice, demostrando su poder dentro de las paredes de Aria. Fue más exigente que nunca. «La iluminación en esta mesa es simplemente espantosa», declaró Selena lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas la oyeran. «Está proyectando las sombras más poco favorecedoras». «Tú», dijo, chasqueando los dedos hacia Nina. «Haz que el gerente haga algo al respecto». El señor Coleman se apresuró a acercarse, retorciéndose las manos. «Señora Northwood, lo siento mucho. La iluminación está controlada centralmente». «Entonces descontrólala», espetó. «No cenaré en una cueva». Mientras el señor Coleman se esforzaba por encontrar una solución, Nina continuó sirviéndoles, sus movimientos fluidos y calmados. Beatrice observaba todo el intercambio con una pequeña sonrisa divertida, lo que solo alimentaba la ira de Selena. Fue entonces cuando el recuerdo que se convertiría en el arma definitiva de Nina se cristalizó por completo. La foto del concurso de pasteles había confirmado la identidad de Senna, pero el subconsciente de Nina aún estaba desenterrando detalles de aquel desayuno lejano en el Waffle House. Recordó un tremendo estrépito repentino, un jadeo colectivo seguido de un silencio atónito, y luego una erupción de risas. Senna, la camarera, había estado intentando impresionar a su gerente, o tal vez solo presumir. Había cargado una bandeja con un número imposible de platos, al menos una docena, llenos de panqueques, papas ralladas y huevos. Intentó levantarla sobre su hombro con una sonrisa arrogante, pero su pie resbaló en un trozo de mantequilla derretida en el suelo de linóleo. El resultado fue una catástrofe de comida de desayuno. La bandeja salió volando, los platos se hicieron añicos, los panqueques volaron por el aire como frisbees grasientos. Una montaña de papas ralladas y huevos revueltos aterrizó directamente en el regazo de un hombre corpulento y de aspecto importante con traje. El hombre, con el rostro rojo y balbuceando, se puso de pie de un salto. Nina ahora recordaba que alguien gritó su nombre, concejal Miller. Senna, cubierta de jarabe y vergüenza, con el rostro de un rojo brillante, no se disculpó. Se quedó de pie entre los escombros, puso las manos en las caderas y gritó una frase tan cruda e impropia de una dama que se convirtió en una leyenda local. Una frase que la tía de Nina repitió con una risita durante años después. «Bueno, maldita sea y al diablo», había gritado Senna, su acento de Georgia espeso como la melaza. Supongo que todos querían una muestra del suelo. El recuerdo era tan claro, tan perfecto. Era la pieza definitiva de ridículo. No era solo que Selena Northwood hubiera sido una camarera de Waffle House llamada Senna Kowalski. Era que había sido una camarera torpe, de mal genio e infame. Este conocimiento se asentó dentro de Nina como un secreto pesado y poderoso. No tenía intención de usarlo. Hacerlo sería cruel, un arma de destrucción social masiva. Lo guardaría para sí misma, una fuente privada de diversión y una armadura contra los ataques de Selena. Creía que simplemente saber la verdad era suficiente. Estaba equivocada. Selena, sintiendo que su poder sobre Nina se desvanecía y que la paciencia de su esposo se agotaba, decidió que necesitaba terminar con esto. Necesitaba que esta camarera tranquila e irritante fuera eliminada de su vista permanentemente, y planeaba hacerlo de la manera más pública y humillante posible.
El escenario estaba preparado para su enfrentamiento final una semana después. Los Northwood estaban organizando una cena exclusiva y pequeña para un potencial socio de negocios de Preston, un inversor japonés llamado señor Tanaka y su esposa. Era una reunión crucial. El acuerdo valía cientos de millones de dólares. Selena había llamado personalmente al señor Coleman para asegurarse de que cada detalle fuera impecable y había hecho una solicitud específica y escalofriante: quiero que la chica nueva, Nina, sirva mi mesa, había dicho. Su voz como acero envuelto en terciopelo. Quiero Spiral of Hope in XI. Quiero ver si tiene lo que se necesita. El señor Coleman había advertido a Nina. Está tendiendo una trampa, Riley. Ten cuidado. Un solo movimiento en falso esta noche y te despedirá antes de que se recojan los aperitivos. Nina simplemente asintió. Entiendo. Sabía que no era una prueba. Era una ejecución, y Selena Northwood acababa de entregarle el hacha. Antes de la noche de la cena crucial, Nina sintió la necesidad de solidificar su posición, no por ella misma, sino por la certeza. Una foto de periódico granulada y un recuerdo de infancia eran poderosos, pero aún, de alguna manera, efímeros. Necesitaba algo más concreto, un eslabón final en la cadena que conectara a Senna Kowalski con Selena Northwood. Llamó a la única persona que podía proporcionarlo, su tía Carol. Tía Carol, soy Nina, comenzó, paseándose por su pequeño apartamento. ¿Recuerdas hace años, cuando era niña, que me llevaste a un Waffle House en Oak Haven? Carol rió. Cielos, pequeña, probablemente te he llevado a una docena de Waffle Houses. ¿De cuál hablas? Este fue memorable, dijo Nina. Había una camarera. Todos la llamaban Senna. Pelo rubio de Colorado, una verdadera chispa. Hubo un incidente con muchos platos de desayuno y un político local. La tía Carol soltó una risotada tan fuerte que Nina tuvo que apartar el teléfono de su oreja. Dios mío. ¿Recuerdas a Senna Kowalski? Claro que recuerdo a Senna. Esa chica fue una leyenda en Oak Haven durante unos 6 meses. El lanzamiento de papas ralladas, lo llamaron. El pobre concejal Miller olió a papas fritas durante una semana. Senna estaba tan avergonzada que apenas mostró su cara durante días. La mano de Nina apretó el teléfono con más fuerza. ¿Qué pasó con ella, tía Carol? ¿Lo sabes? Bueno, esa es la cosa, dijo Carol, bajando la voz con aire conspirador. Siempre estaba hablando de salir, de ser alguien. Decía que Oak Haven era demasiado pequeño para sus ambiciones. Ahorraba cada centavo que ganaba. Luego, aproximadamente un año después del incidente de las papas, simplemente desapareció, se esfumó de la noche a la mañana, hizo las maletas y se fue. Nadie volvió a saber de ella. Carol hizo una pausa y continuó. Algunos decían que se fue a California para ser actriz. Otros decían que se fugó con un tipo rico que estaba de paso por el pueblo. Su madre quedó con el corazón roto. Senna nunca llamó. ¿Cuál era su ambición?, preguntó Nina en voz baja. Rica, dijo Carol sin dudar un momento. No le importaba cómo. Solo quería ser asquerosamente rica. Solía leer todas esas revistas elegantes, Town and Country y cosas por el estilo. Practicaba hablar como la gente de las películas, intentando perder su acento. Todos pensábamos que era una broma. Senna va a ser una gran dama algún día, bromeábamos. La pieza final encajó. Los años de lecciones de dicción para borrar el acento. La historia fabricada de una Beaumont de sangre azul. La necesidad obsesiva y desesperada de controlar su entorno y menospreciar al personal de servicio, las mismas personas que ella solía ser. Todo era un mecanismo de defensa, una fortaleza construida para proteger su frágil nueva identidad del fantasma de Senna Kowalski. Nina, pequeña, ¿por qué demonios preguntas por Senna Kowalski después de todos estos años?, preguntó la tía Carol, con la curiosidad picada.
Nina respiró hondo. Creo que acabo de conocerla, tía Carol. No dio más detalles, y afortunadamente su tía no insistió. Después de colgar, Nina sintió una extraña mezcla de emociones. Había compasión por la joven ambiciosa, tan avergonzada de sus raíces que borraría toda su vida. Pero también había una resolución fría. Selena había usado su nueva identidad no solo para ascender, sino para aplastar a otros. Se había convertido en una acosadora de alto nivel, usando su estatus fabricado para infligir la misma vergüenza y humillación que debió temer para sí misma. Nina ahora entendía que la crueldad de Selena no nacía de la fuerza, sino de una profunda debilidad arraigada. Su miedo a ser expuesta como Senna Kowalski era el motor de su malicia. Con esta confirmación, Nina ya no veía la cena próxima como una trampa. La veía por lo que era, un escenario. Selena había construido el decorado, enviado las invitaciones y seleccionado a los actores. Pretendía que Nina fuera la tragedia, pero Nina acababa de reescribir el guión. No sería la víctima en esta obra. Entró en Aria esa noche sintiendo una extraña calma. Pulió cuidadosamente los cubiertos para la mesa 12, arregló las flores con precisión y decantó el bordó añejo que Preston había pedido con antelación. Cada acción era precisa, deliberada. El señor Coleman la llevó aparte justo antes de que llegaran los invitados. Riley, escúchame, suplicó, con el rostro sudoroso. No le des ninguna munición. Sé perfecta. Sé invisible. Solo sobre. Pasa esta noche. No te preocupes, señor Coleman, dijo Nina, dándole una pequeña y tranquilizadora sonrisa. Todo está bajo control. Cuando vio llegar a los Northwood con sus distinguidos invitados, Nina sintió que los últimos vestigios de miedo se evaporaban. Vio a Selena, resplandeciente en un vestido de seda, con diamantes brillando, saludando al señor y la señora Tanaka con una gracia impecable y practicada. Se veía completamente como la gran dama de la ciudad. Pero Nina no veía a Selena Northwood. Veía a Senna Kowalski de Oak Haven, Georgia, y casi podía oler el leve aroma a papas ralladas y miedo. La cena comenzó con una perfección teatral tensa. Selena estaba en su elemento, interpretando el papel de la anfitriona consumada. Dirigía la conversación con un encanto effortless, hablando con conocimiento sobre arte japonés con la señora Tanaka y discutiendo sobre mercados globales con el señor Tanaka. Mientras sutilmente controlaba el flujo del servicio con un movimiento de sus ojos o una ligera inclinación de la cabeza. Nina se movía alrededor de la mesa como un fantasma, su servicio impecable. Llenaba las copas de vino antes de que se vaciaran, recogía los platos con eficiencia silenciosa y anticipaba cada necesidad. Era tan impecable que su perfección misma parecía un acto de desafío, lo que solo irritaba más a Selena. La trampa no se estaba activando porque la presa se negaba a cometer un error. Selena esperaba, su paciencia desgastándose. Necesitaba un fallo, una grieta en la compostura de Nina que pudiera explotar. Su momento, decidió, llegaría con el servicio de café después del plato principal. Era una parte simple de la comida, lo que hacía que cualquier error fuera aún más evidente. Los platos principales fueron recogidos. El trato entre Preston y el señor Tanaka parecía ir bien. El ambiente era convivial. Era el momento perfecto para que Selena atacara. Camarera, llamó, su voz cortante atravesando el murmullo bajo de la conversación. La mesa se quedó en silencio. El señor y la señora Tanaka levantaron la vista, sorprendidos. Preston le lanzó a su esposa una mirada de advertencia. Sí, señora Northwood, respondió Nina, deteniéndose a su lado. Selena señaló el vaso de vino vacío de su esposo. El vaso de mi esposo ha estado vacío durante casi 5 minutos. Estamos intentando llevar a cabo una cena de negocios aquí, y tu falta de atención es una distracción. ¿Es este el nivel de servicio que ofrece Aria ahora? Era una mentira descarada. Nina acababa de llenar el vaso de Preston momentos antes.
Él había tomado un gran sorbo, pero estaba lejos de estar vacío. Era un error fabricado, una excusa endeble. Mis más sinceras disculpas, señora Northwood, dijo Nina, su voz sin ninguna emoción. Seré más vigilante. La vigilancia es lo mínimo, replicó Selena, alzando la voz. Podía sentir que la victoria estaba cerca. Iba a romper a esta chica impertinente frente a todos. Tal vez este puesto es demasiado exigente para ti. Algunas personas simplemente no están hechas para un servicio de alta gama. Miró alrededor de la mesa, con una expresión de desprecio en su rostro. No se puede hacer una bolsa de seda con la oreja de una cerda, después de todo. El insulto quedó suspendido en el aire, feo y cortante. El señor Coleman, que había estado rondando cerca, comenzó a avanzar, con el rostro ceniciento. Preston abrió la boca para intervenir, un raro destello de ira en sus ojos, pero Nina levantó una mano, un gesto pequeño y sutil para detenerlos. Miró directamente a Selena, y por primera vez no apartó la mirada. Sonrió. No era una sonrisa amplia, sino una pequeña, conocedora y absolutamente devastadora. Se inclinó ligeramente, como si compartiera un secreto, pero habló lo suficientemente claro para que toda la mesa la oyera. Su voz era suave, conversacional y desprovista de toda deferencia. Tiene razón, dijo Nina. Pero seguro que puede intentarlo, ¿no es así, Senna? El nombre cayó con la fuerza de un golpe físico. El color se desvaneció del rostro de Selena. Su máscara cuidadosamente construida de aburrimiento aristocrático se rompió, reemplazada por un pánico crudo y desnudo. Sus ojos se abrieron, su boca se abrió ligeramente. Preston la miró confundido. Senna. La mirada de Nina no se apartó de la de Selena. Lo siento, continuó, su voz aún gentil. Siento que debería saber cómo servirle mejor. Solo sigo imaginándola en su antiguo uniforme. Debe ser mucho más difícil equilibrar cosas con tacones que con esos cómodos zapatillas que solía usar. Selena quedó sin palabras, congelada. Parecía un animal acorralado. Beatrice Langley, que estaba en una mesa cercana y había estado observando el drama con gran interés, se inclinó hacia adelante, con las orejas prácticamente agitándose. Nina asestó el golpe final y mortal. Especialmente después de ese terrible derrame que tuvo, dijo, con un toque de falsa simpatía en su tono. Todos esos platos. Fue un desastre terrible. Pobre concejal Miller. Todas esas papas ralladas. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Debo decir que su frase de entonces fue un clásico. ¿Cómo era? Oh, sí. La voz de Nina adoptó un leve y casi perfecto acento de Georgia. Bueno, maldita sea y al diablo. Supongo que todos querían una muestra del suelo. El silencio que siguió fue absoluto y profundo. Fue roto por un único sonido agudo, un jadeo ahogado de Beatrice Langley, quien rápidamente se cubrió la boca para sofocar una risa. El señor y la señora Tanaka intercambiaron miradas desconcertadas, entendiendo solo que un colosal drama social estaba implosionando ante sus ojos. Preston Northwood miró a su esposa, con una expresión de horror y comprensión amaneciendo en su rostro. No estaba mirando a la elegante socialité con la que se había casado. Estaba viendo el tinte barato, el uniforme de Waffle House, los años de mentiras. Estaba viendo a Senna Kowalski. Pero la reacción más devastadora vino de la propia Selena. El terror en sus ojos se transformó en una furia pura y desenfrenada. Pero era la furia de los impotentes. Había sido expuesta. El secreto que había pasado 20 años y millones de dólares enterrando acababa de ser desenterrado con un puñado de palabras por una camarera que había intentado destruir. Selena se apartó de la mesa, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Sus movimientos eran torpes, desgarbados. Toda su gracia practicada había desaparecido. Abrió la boca para gritar, negar, decir algo, pero solo salió un chillido estrangulado.
Sin otra palabra, se giró y huyó. No salió majestuosamente. Corrió, una huida torpe, tambaleante y presa del pánico, pasando por delante de los atónitos clientes y el personal boquiabierto, su vestido de seda arrastrándose detrás de ella como una bandera desinflada. La emperatriz había sido destronada. La guillotina estaba vacía. Y en el silencio atónito de Arya, Nina Riley se quedó completamente inmóvil, sosteniendo una cafetera vacía, su expresión calmada, su trabajo finalmente terminado. El silencio que dejó Celaena tras su partida fue más profundo que cualquier sonido. Era un vacío que absorbía todo el aire y el ruido de la opulenta sala de Arya. Los clientes que habían estado fingiendo no mirar ahora observaban abiertamente, con los tenedores congelados a medio camino hacia sus bocas. El señor y la señora Tanaka miraron a Preston con expresiones de profunda y simpática vergüenza. Su trato de 9 cifras de repente era lo menos importante en la sala. El personal estaba como estatuas, su compostura profesional destrozada por la cruda humanidad de la escena que acababan de presenciar. Nina permaneció en la mesa, con la cafetera de plata aún en la mano. La adrenalina que había surgido durante el enfrentamiento comenzó a desvanecerse, dejando una calma extraña y hueca. Lo había hecho. Había jalado la anilla de una granada que no sabía que sostenía hasta el último segundo. Mirando el rostro de Preston Northwood, una máscara de horror y traición, no sintió el triunfo de una vencedora, sino una solemne sensación de finalidad. Esto no era solo el fin de una noche. Era el fin de una vida, una identidad meticulosamente construida durante 2 décadas, ahora yaciendo en ruinas sobre la costosa alfombra. Preston fue el primero en moverse. Lentamente dobló su servilleta, colocándola junto a su plato con una precisión que parecía completamente surrealista. Se puso de pie, su alta figura parecía encorvada y cansada. Señor Tanaka, señora Tanaka, dijo, con la voz rasposa. Creo que esto concluye nuestra velada. Mis más profundas disculpas. Le dio a Nina una mirada larga e ilegible. No estaba enojado. No estaba agradecido. Simplemente estaba despojado. Luego se giró y salió del restaurante, no corriendo como su esposa, sino moviéndose con el paso pesado y derrotado de un hombre que acababa de descubrir que los cimientos de su mundo estaban hechos de arena. El hechizo se rompió. Un murmullo bajo estalló en la sala, el sonido del chisme naciendo en tiempo real. Beatrice Langley ya estaba escribiendo furiosamente en su teléfono, su rostro iluminado con la alegría maliciosa de una depredadora social que acababa de presenciar la caída del Alfa. La historia de la caída de Celaena ya estaba saliendo del edificio antes de que su coche hubiera siquiera abandonado la acera. En un día, los susurros se convirtieron en un rugido. Los mensajes de texto cuidadosamente seleccionados de Beatrice habían difundido los detalles más jugosos entre la élite de la ciudad. La historia se contó y recontó en clubes de tenis, almuerzos en salas de juntas y en los salones silenciosos de los ricos. Era un escándalo espectacular e irresistible. La mujer más temida de la ciudad, la emperatriz de hielo y dinero antiguo, era una farsa. La heredera de los Beaumont era Senna Kowalski de Oak Haven, Georgia. Apodos crueles y burlones surgieron de la noche a la mañana. La heredera de las papas rayadas, la Senna de Waffle House. El miedo que había cultivado tan meticulosamente se desvaneció, reemplazado por lo único que su frágil ego no podía soportar, el ridículo público. Su ejecución social fue absoluta. Las invitaciones a galas fueron rescindidas, su nombre fue retirado silenciosamente de las juntas de las organizaciones benéficas que dominaba, los amigos que alguna vez la adulaban ahora cruzaban la calle para evitarla. Había construido todo su mundo sobre un pedestal de superioridad percibida, y de la noche a la mañana, Nina lo había derribado de un puntapié. La confrontación final y privada ocurrió en el frío vestíbulo de mármol de la mansión de los Northwood. La casa parecía menos un hogar y más un museo de una vida que ya no existía. Celaena, con el rostro pálido e hinchado por el llanto, intentó defenderse. Tejió una historia de ambición, de querer una vida mejor,
de hacer lo necesario. Culpó a Nina, llamándola una don nadie celosa y vengativa que buscaba destruirla. Preston escuchó todo, su expresión inmutable. Cuando terminó, sus palabras de enojo y autocompasión resonando en el vasto espacio, finalmente habló. Su voz era tranquila, desprovista de la furia que ella esperaba. Era peor. Estaba vacía. No me importa que fueras camarera, Senna, dijo, usando su antiguo nombre, un corte final deliberado. Mi padre era mecánico. Comencé mi primera empresa con un préstamo y un garaje. ¿Crees que me importa de dónde vienes? Sacudió la cabeza, con una mirada de profunda tristeza en los ojos. Lo que me importa es la mentira. Durante 20 años, nuestra vida ha sido una actuación. Ahora lo veo. Lo veo todo. Dio un paso más cerca, bajando la voz. Ese joven camarero que hiciste despedir porque decías que su colonia era ofensiva, ¿solo te recordaba a algún chico que conociste en Oak Haven? ¿Esa organización benéfica para estudiantes desfavorecidos que te negaste a financiar, temías verte a ti misma en sus rostros? Toda esa crueldad, todo ese veneno. Nunca se trató de ellos, ¿verdad? Se trataba de ti. Estabas tan aterrorizada de que alguien descubriera a Senna Kowalski que pasaste todos los días intentando matarla una y otra vez lastimando a las personas que te recordaban a ella. Miró a su alrededor, a la opulenta y desamorada casa que habían construido juntos. No puedo vivir en este mausoleo nunca más. No puedo vivir con la mujer en la que te convertiste para proteger un secreto que nunca te habría juzgado. El divorcio fue rápido y privado. Preston fue más que justo con el acuerdo. Pero lo único que no podía tener era su nombre ni su protección. Selena Northwood dejó de existir. Senna Kowalski, ahora rica pero completamente sola, desapareció de la ciudad, retirándose a la reclusión que alguna vez fingió para su familia imaginaria. De vuelta en Aria, el cambio era palpable. Era como si un cielo perpetuamente gris finalmente se hubiera despejado. La tensión que solía apoderarse del personal desde el momento en que entraban se había ido. Se podían escuchar risas desde la cocina. Al señor Coleman se le vio sonriendo, una expresión tan rara que sus músculos faciales parecían esforzarse con el esfuerzo. El personal ya no caminaba sobre cáscaras de huevo, y el servicio, paradójicamente, se volvió aún mejor, más cálido, más genuino. Nina se convirtió en un ícono reacio. El personal la trataba con un nuevo nivel de reverencia, sus ojos llenos de una mezcla de asombro y gratitud. Una noche, Leo la acorraló mientras preparaban para la hora punta de la cena. Tengo que decir, Nina, he visto mucho en mis 10 años aquí, dijo, sacudiendo la cabeza lentamente. He visto chefs tirar platos, clientes hacer berrinches y matrimonios desmoronarse por una botella de vino. Pero nunca he visto nada como esto. No solo hiciste que una cliente grosera se fuera. Liberaste un reino. Nina ofreció una pequeña y cansada sonrisa. No fue un reino, Leo. Solo fue una mujer muy triste y muy asustada en una jaula dorada. La victoria, sin embargo, se sentía complicada. Había ganado, pero la batalla dejó un sabor extraño en su boca. Había expuesto una mentira, sí, pero también había desmantelado completamente la vida de una persona. Ver a Selena huir del restaurante, despojada de todo su poder y dignidad, no se sintió como justicia. Se sintió como una tragedia. Nina se dio cuenta con una claridad sorprendente que no quería ser parte de este mundo, este teatro de poder, riqueza y profunda inseguridad. Unos meses después del incidente, presentó su renuncia al señor Coleman. Su cuenta de ahorros estaba saludable, y su camino estaba claro. Se estaba reinscribiendo en la universidad para terminar su carrera en psicología. Ya no se contentaba con solo observar el comportamiento humano. Quería entenderlo. Quería saber por qué las personas construyen fortalezas tan elaboradas alrededor de sus corazones y qué se necesita para ayudarlas a encontrar el coraje para salir.
Su última noche en Aria estuvo llena de una calidez que habría sido inimaginable solo unos meses antes. El chef Antoine, un hombre que había vivido aterrorizado por el paladar de Selena, preparó un menú de degustación especial para ella. Para ti, dijo, presentando un plato con un ademán. Cocino con el corazón ligero por primera vez en años. El personal le regaló un hermoso diario encuadernado en cuero. Dentro de la portada, en una docena de caligrafías diferentes, todos habían firmado. La inscripción principal, escrita con la letra pulcra del señor Coleman, decía, para Nina, la silenciosa matagigantes. Gracias por recordarnos que el mejor servicio se hace con dignidad. Al salir de Aria por última vez, el aire fresco de la noche se sentía limpio. Pensó en Selena, o más bien en Senna Kowalski. Esperaba que, en algún lugar, despojada de su falsa identidad, comenzara el difícil trabajo de construir una real, una que no requiriera la crueldad como escudo. Pero sabía que esa no era su historia para escribir. La suya apenas comenzaba, un camino que no conducía hacia la riqueza ni el estatus, sino hacia la comprensión. Había entrado en Aria buscando un trabajo, pero salió con un propósito, entender las verdades intrincadas, frágiles y a menudo ocultas que nos hacen quienes somos. Y así, el reinado de Selena Northwood terminó, no con un estallido, sino con el susurro devastador y tranquilo de un nombre, Senna. Esta historia es un poderoso recordatorio de que las fachadas más intimidantes suelen ser las más frágiles, construidas sobre una base de profunda inseguridad. Las personas que construyen sus tronos sobre el miedo de los demás, a menudo son las más temerosas de todas, aterrorizadas de que algún día alguien las vea por lo que realmente son. Nina no tenía dinero ni estatus, pero tenía la verdad. Y al final, la verdad fue la única arma que importó. ¿Alguna vez has conocido a alguien como Selena, que usaba su poder para hacer sentir pequeños a los demás? ¿O has sido una Nina, observando silenciosamente, sabiendo que había más en la historia? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo y crees en el poder de la verdad para superar la tiranía, sin importar cuán pequeño sea el reino, muestra tu apoyo. Haz clic en el botón de me gusta. Comparte este video con alguien que aprecie una historia de drama de la vida real y justicia poética. Y lo más importante, suscríbete al canal para más historias sobre las vidas ocultas y los dramas